Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio. Hoy nos acompaña un creador total, un músico que entiende la canción como un arte complejo y a la vez visceral, un constructor de mundos sonoros que se mueve con la misma solvencia en el estudio, sobre el escenario o impartiendo como profesor una clase. Nuestro invitado de hoy es compositor, productor, multiinstrumentista, escritor, docente y una de las figuras más inquietas de nuestro panorama creativo. Ha colaborado con nombres claves como Kiko Veneno, Nacho Mastretta, Totequín, Ana Curra, Carlangas, Mercedes Ferrer y ha dado formas a discos, podcasts, bandas sonoras, libros y espectáculos. Ha dirigido contenidos musicales en plataformas como Sonora, coordinado proyectos formativos en la Escuela de Escritores y liderado sellos, estudios y giras internacionales con su proyecto Le Boyer y al que se suma ahora La Nueva Tragedia. Charlamos con él sobre el arte de escribir canciones, sobre canciones, la evolución del sonido, el cruce entre música y palabra y los desafíos de crear en un mundo cada vez más fragmentado un auténtico placer recibir hoy en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical a la palabra y al testimonio de Miguel Marcos Fernández. Bienvenido, Miguel. Un placer estar aquí, qué maravilla. Sí, estaba pensando, digo, a veces me complico meto palabras demasiado farragosas en las introducciones. Y me he atascado. Es parte del lenguaje. Sí, pero bueno, como me gusta mucho el libro que has escrito, entonces, bueno, siempre que preparo una intro también intento estar a la altura del personaje a entrevistar, ¿no? Entonces, bueno, como has demostrado una destreza literaria contrastada, digo, tenía que estar a la altura. Pero bueno, a ver, esto también es, ya sabes, nuevo para mí, relativamente, porque este es el segundo libro, pero el primero era de canciones y poemas. Meterse ahora al relato de la divulgación. Sí, a la reflexión, al ensayo. Al espacio de la escucha, etcétera, te lleva a otros lugares, ¿no? Claro, porque empieza como... Todo esto empieza como un manual, ¿no? Un manual de composición, pero te vas dando cuenta de que al final no es justo privar al resto de amantes de la música, ¿no? Del proceso de escribir canciones. Entonces tuve que ampliar un poco y entonces eso se fue convirtiendo ese manual en ensayo, ¿no? Para poder entrar a diferentes campos y diferentes targets. Sí. Amantes de la música, en realidad, ¿no? Totalmente. O sea, de eso se trata, ¿no? Pero... Bueno, vamos a hacer un poco de flashback, que de eso se trata en Simpatía también eso. Y bueno, yo creo eso, pues inicial, ¿no? ¿Cómo surge el mundo de la música en Miguel Marcos Fernández? ¿Recuerdas ese primer contacto que dijiste, clic? Sí, por supuesto. Bueno, esto tiene que ver con Vigo en los años 90. Una ciudad... no muy fácil, vamos a decirlo así, industrial, como bien sabéis, compleja, en la que hay muchos prismas vitales, esta cosa del mar que va y nos lleva y tal, y con un momento clave que tiene que ver con encontrar a una serie de amigos con 13 años. Bueno, con 12 cogí la primera guitarra y empiezas a jugar, ¿no? O sea, mi vecina tiene una guitarra y empecé ahí a jugar con unos acordes. Y dije, bueno, pues o sea, ese flash sí que lo recuerdo, ese flashazo así de tal. Pero luego, en realidad, cómo va evolucionando tiene que ver con juntarte con grupos de amigos, cosa que ya cada vez pasa menos, ¿no? Con esos 13 años y empezar a tocar juntos, ¿no? La forma colectiva, la experiencia colectiva de la música, escuchando discos y tratando de sacar canciones, ya desde esa escucha, ¿no? Pero saltando desde Bob Marley hasta Miles Davis, pasando por los Rolling. Sí, pero también con unas inquietudes muy sofisticadas, ¿no? Estamos hablando de ya influencias del jazz, ¿no? O sea, no es el Vigo de los 80 del Casiotone, del Sinistro, exacto, tal, ¿no? Exacto, ya habíamos madurado un poco la idea de que ya se había globalizado todo y ya nos llegaban más cosas. Pero piensa que sigue siendo la era pre-internet, ¿no? Sí. Entonces, ahí el aprendizaje era diferente. O sea, no tenías los acordecitos encima de las letras en un blog, en una web, ¿no? Sino que tenías que poner
la oreja y decían, ¿cuál es el tercer acorde de Like a Rolling Stone? Estaba, vale, claro, no, es do mayor, re menor, mi menor, vale. Y entonces tenías que estar con eso. Y luego la experiencia colectiva de esos momentos que bueno, que se han ido, yo creo que perdiendo, o sea, se han ido convirtiendo en algo líquido con el tiempo, ¿no? Y ese fue un aprendizaje, era encerrarnos ahí hasta de 7 de la tarde a 2 de la mañana, 3, no salíamos, solo tocábamos, estábamos allí, pues eso, haciendo las cosas que hacían unos chavales de esa edad. Y un aprendizaje que te sabe a poco porque empiezas también, ¿no? A tomar clases, no sé si es conservatorio, bueno, incluso, bueno, sí, lo haces con grandes figuras, ¿no? Pasé rápidamente por el conservatorio, luego lo que sucede es nada, no me convence y ya ahí estoy en escuelas aprendiendo ya armonía, composición, arreglos con profesores, con profesores y con academias. Con la guitarra como con la guitarra ¿no? como instrumento principal al principio y luego con el piano cerquita ya. Vale. O sea, porque me di cuenta, a mí lo que más placer me hacía era crear e improvisar, ¿no? Pero desde la libertad, no desde la estructura, ¿no? Entonces luego ya cuando empecé a escribir canciones, pues eso, con 14 años o así, ya de repente coges ese relevo, ¿no? Pero tiene que ver con eso, sí, hablabas antes de ilustres y tal. Bueno, tuve la suerte de ir a unos cuantos seminarios y a unas cuantas talleres y clases con Pat Metheny, con Gene Hall. Yo venía del jazz, en realidad, y el jazz ya sabes lo complejo que es, claro. O sea, canibaliza todos los recursos de la armonía y de repente desestructura, digamos, el patrón clásico de la canción popular, ¿no? Entonces, pues estaba, pues eso, con Pat Metheny, con Philip Catherine, Bill Evans, el saxofonista. Entonces mi aprendizaje como que viene de un conocimiento armónico muy grande, ¿no? Y de repente adecuarlo luego al mundo de canción me llevó su tiempo. Claro. Porque claro. Es complejo. Vienes de dos mundos. Venía de escribir poesía y del jazz. Muy bien, sí, pero hay algo que en el castellano, en el español es más complejo. Allí, pues, por ejemplo, el mundo Kerouac, el mundo Ginsberg, el mundo de los beatniks relacionan perfectamente, ¿no? El jazz con la literatura, ¿no? Y es quizás cuando das ese paso también a esa formación hablábamos antes de sofisticada, cuando te planteas vivir profesionalmente de la música, porque evidentemente un chaval que se mete a tocar con sus amigos a hacer canciones y mientras hace otras mil actividades, en tu caso creo que ya hubo un momento que dijiste, quiero dedicarme a la formación, sí, ¿no? Exacto. Además, fue rápido eso, ¿eh? Yo con 16 años ya sabía que quería vivir de la música, lo tenía muy claro. De hecho, con 17 ya estaba en Madrid, estudiando periodismo, pero viviendo de la música. Yo con 18 ya estaba dando clases. Dando clases. Sí, ya tú como docente. Profesor, claro. Sí. Pero aprendiendo, tuve la oportunidad, me pasó un trabajo el hijo de Félix Santos, no sé si... No. Este es un profesor que en 1978 fue de los primeros de Berkeley, españoles, vale. Y vino, tenía el cum laude, fue profesor de Pancho Varona. Yo iba a clase con Tony Carmona, vale. O sea, como alumno de él, alumno de Félix Santos, sí. y Tony y yo en la misma clase. ¿Por qué? Porque, bueno, era un poco el que repartía el conocimiento en esos primeros 2000 aquí un poco diferenciado a las escuelas clásicas interpretativas, ¿no? O sea, porque en realidad vivimos en un país en el que la interpretación manda sobre la creación, manda sobre la composición. No nos enseñaron a escuchar como es debido cuando éramos chavales o cuando estábamos en el colegio, estábamos con la flauta dulce, no nos daban una capacidad ni herramientas autocríticas, ¿sabes? Acerca de lo que significaba escuchar y a partir de ahí tampoco componer, porque al final la estructura pop se repite, o sea, quiero decir, hay una serie de caminos que tienes que transitar. Bueno, yo creo que tiene que ver con ese aprendizaje complejo y sofisticado, sí, lo que tú dices. Pero tú crees que, o sea, yo entiendo que se puede enseñar a tocar, pero ¿se puede enseñar a componer? Por supuesto. Sí. Pero bueno, basado en estructuras básicas, no sé, es como... No, son herramientas. O sea, tú piensas que la creación es una disciplina artística, la creación musical, digo, la composición. Sí. Pero como cualquier otra, en realidad tiene una serie de herramientas, tiene una serie de lugares comunes, tiene una serie de análisis que tú puedes desarrollar y son muy interesantes en realidad, porque en realidad esa cosa interpretativa no nos deja
avanzar creativamente. Yo creo que tendríamos mucho mejores compositores si de repente hubiera espacios de creación y espacios de docencia creativa, ¿no? Se puede enseñar, por supuesto que se puede enseñar a componer. Yo llevo 20 años en esto de la creación, o sea, de la enseñanza creativa. Antes estaban otras cosas, pero yo empecé en el Hotel Kafka, que estaba aquí al lado, estaba en la calle Hortaleza, en el 2007-2008, dando un máster de composición. Vale. Y allí, pues eso, venía Mastreta, venía Pablo Novoa, venía Miguel Maya, venía de Pedro, Cristina Rosemige, y ya de aquellas la gente flipaba. Porque dice, ¿pero qué es esto? O sea, les estás dando herramientas como si fuera escritura creativa. Claro. Es decir, tienes que adaptar otras disciplinas a la música, pero fue una isla. O sea, soy un docente isla al final, porque te das cuenta que no hay un espacio creativo ni siquiera pedagógico ni respaldado por la docencia clásica, ¿no? Claro. Pero y muy basado también en la escucha, ¿no? En que hay que escuchar mucha música, ¿no? Yo me acuerdo es que hace muchos años hice un curso de guión con Juan Madrid, ilustre escritor, y dice, yo os puedo enseñar a cómo se hace un guión, pero realmente tú tienes que leer mucho, ¿no? Para tener esas bases, esos cimientos para a partir de ahí tú crear, ¿no? Exactamente, eso lo comparte con la interpretación. La interpretación, tú imagínate, vas a la escuela creativa y te dan una partitura, o escuela creativa, cualquier escuela, te dan una partitura y tienes que tocar sobre esa partitura un estándar de jazz, del Real Book, venga, vamos a tocar Night in Tunisia. Bueno, estás tocando un patrón. Ese patrón lo repites y luego improvisas sobre ese patrón. ¿Qué haces? Coger herramientas y a partir de ahí desarrollas. En la composición tiene que ver con, bueno, qué estructuras utiliza un compositor, qué utiliza otro, cómo la emocionalidad varía con las armonías, por ejemplo, o sea, cómo utilizas los acordes mayores para cierta épica o cierta alegría, los menores para cierta tristeza, nostalgia, en cómo influyen las paletas de colores, las séptimas que te dan nostalgia. Es decir, todo esto está ya muy medido. Tú piensas que los anglosajones, el mundo anglo, y Estados Unidos yo creo que fue de los primeros, pero Reino Unido también, desde los años 70 ya tienen carrera de songwriting. Claro. O sea, ya tienen su propio grado, ya tienen y lo han explotado tanto, o sea que claro, como tiene que ser, cuidan la cultura. Lo que yo reivindico un poco en este libro es la necesidad de crear esos espacios de escucha y esos espacios de aprendizaje creativos a nivel normativo y a nivel público, ¿no? Totalmente. Porque al final lo que ocurre es que cuando sucede esto, que llega un profesor como, venga, o un docente como yo, como Mastreta también, o como otros que también se han metido en ciertos berenjenales y tal, encontramos que hay agujeros, o sea, que no estamos enseñando a componer ni a interpretar de una manera creativa, ¿no? Fíjate, yo estaba con Mastreta en Liverpool, en Lipa, grabando el primer disco de Le Boyer Méndez, año 2008, 2009, y estábamos por ahí, nos invitaron y tal, y grabamos además con algunos músicos, de los cuales alguno de ellos era de los Wings. O sea, quiero decir, o sea, nosotros estábamos allí flipando porque nos pusieron músicos, tal, me invitaron a través de un alumno a grabar el disco, y íbamos paseando por el pasillo y vemos a través del cristal a 8 alumnos, ¿no? Cada uno con su guitarra y su piano, ¿vale? 8 alumnos con su profesor, pero todos tenían un periódico. Entonces nos quedamos así, miramos Nacho, y dice Nacho, no, esto será algo, crítica musical o algo así, o tal, no sé qué. Y de repente, ya acaba un poco la clase, entramos, le preguntamos al profesor y dice, no, esto consiste en una práctica en la que los alumnos cogen el periódico, sacan de una noticia, extraen una canción, extraen la idea de una canción, de qué va a hablar esa canción, luego tienen otra hora para ensayar, y luego, dentro de 2 horas, graban en el estudio George Martin, que está aquí al lado. Vale, claro. Perdona, claro. Vimos eso. En 2008 yo volví loco y dije, yo quiero montar esto en España, cueste lo que cueste, porque me parece una maravilla, ¿no? A partir de un periódico, ¿no? Como hizo José L. Santiago, de una manera mucho más instintiva con Septiembre, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre componer para uno mismo y componer para otro?
Claro, componer para uno mismo... Porque hablabas de todos sí. esos paisajes sonoros, que te puedes refugiar en determinadas cosas para incrementar la pasión, tal eso, pero cuando estás pensando en otro intérprete... La diferencia es que cuando lo haces para ti mismo, sacas tus propios monstruos, o sea, entras en una psicología y en un concepto al que quieras llegar a través de una colección de canciones, si es un disco o de lo que sea, pero necesitas tener unos hilos narrativos desde los que te impulsen, una pulsión. Sin embargo, cuando compones para otros, la relación es muy diferente porque entras en la psicología del otro. Primero, hasta dónde te deja llegar el otro. Hasta qué permeabilidad tienes respecto a la empatía del otro, porque él a lo mejor solo quiere una corrección, o de repente quiere que le escribas una canción entera, pero ojo, es que él tiene una idea para el estribillo. Eso dentro de la coescritura, pero cuando escribes y te dicen, no, es que tienes que escribir para este tío, tienes que estudiar sus movimientos, pero sus movimientos físicos también, ¿eh? Es muy curioso esto. O sea, yo trabajo mucho, también compongo para otros artistas y he coescrito muchas cosas y te das cuenta de que tienes que entrar en su mundo, en su cabeza, en sus formas psicológicas, en su idea de cómo va a interpretar, ¿no? ¿Y qué tiene que tener una canción para que consideres que esté terminada? ¿Para ti o para otro? ¿En qué momento tú dices, ya está hecha? Vamos a decir abandonada. Total, sí. ¿Cuándo una canción está abandonada? Bueno, pues yo creo que cuando ya pasas una serie de procesos que tienen que ver con, primero, evidentemente, la composición, luego los arreglos, luego la corrección, y todos los elementos se empiezan a equilibrar entre sí, ¿no? La armonía, al final viste la canción, la melodía es el impacto, o sea, ¿dónde está el gancho melódico? ¿De qué manera encuentras la letra? ¿De qué quieres hablar, no? La letra es la parte como más reflexiva, al final, más empática de nuestro lenguaje, pero no es la más inmediata, ¿no? Porque lo más inmediato es la melodía y la rítmica, ¿no? ¿Qué rítmica? Ah, vale, esto va en un 3x4, nos lo llevamos a un 6x8, es un vals, nos lo llevamos a un 4x4, pero vamos a hacer la caja aquí. Es decir, todos estos elementos en realidad lo que hacen es autorregularse cuando tú estás en ese proceso. En un proceso de composición a lo mejor pones el foco más en la letra, depende de dónde empieces y arranques una canción, porque tú imagínate que tiras de una melodía, vale, luego hay que acoplar la letra a esa melodía. Es una especie de puzzle en el que jugamos. Y precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Con la parte más de juego dentro de la música, ¿no? El verbo que utilizamos aquí en España es fatal, es tocar, ¿no? Tocar. Eso es horrible, ¿no? O sea, mejor jouer, ¿no? En francés, o play en inglés, ¿no? Pues eso, jugar. Yo creo que somos un poco... O sea, volvemos a ser niños cuando componemos, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel de tus proyectos personales, ¿hay diferencia a la hora de afrontar la composición? ¿Había diferencia con era Le Boyer, ahora con Nueva Tragedia? Sí, o sea... Yo creo que estamos en continuo aprendizaje y continua transformación, ¿no? Le Boyer, como bien sabes, o sea, de hecho, te llegó aquí un disco hace 10 años, sí, que escuchaste el episodio aparentemente letal, por error, además, no sé si creo que era Cancana, que dejó unos discos, efectivamente. Y fue cuando luego me llamaste, oye, este disco está de puta madre y tal. No, yo creo que es una evolución y que transitamos caminos y vamos mutando, ¿no? Le Boyer bebía al principio de un cabaret oscuro, muy Tom Waitsciano, que fue este disco que grabé con Mastretta y otros dos más. Luego me fui hacia el rock, que es episodio aparentemente tal, este que conoce. Luego Popnografía, que se fue hacia los 80 y tal, y los sintes. Yo siempre pongo el foco y hay una voz común dentro de todo esto, muy propia, que está en la letra y en la prosodia. Es decir, en la letra, porque yo soy escritor de canciones y me considero muy escritor, ¿no? O sea, más incluso que intérprete incluso. Y luego en la prosodia me refiero a cómo utilizas ese lenguaje, a nivel de acentos, de rítmica, de si lo llevo hacia el spoken word, de si esto entra más en la canción pop con una melodía más abierta, con acordes tal. Entonces, sí, Le Boyer es un sitio... Yo creo que es una banda de culto, en realidad, y quien se quiera acercar a ella está
es bienvenido. No pudo ser en algún momento para más públicos, menos, ya sabes cómo es esto, es complejo, ¿no? Pero es verdad que estaba hecho desde... Bueno, hago lo no que depende, me sale. no depende también de ti, también al final es el público si en ese momento busca algo así, ¿no? Pero claro, son 15 años Claro, ya de Le Boyer. Ahora está descansando un poco y dentro de el próximo año se cumplen los 15 y volveremos otra vez a hacer otras cosas y tal. Pero ahora estoy, pues eso, mientras está de resaca Le Boyer por ahí y tal, estoy con Nueva Tragedia, que es un nuevo proyecto en el que ya tiene otros trazos un poquito más definidos hacia... Las letras siguen teniendo ese ADN, lógicamente, que me preocupa y que forma parte de mí, pero ya es una cuestión, es colaborativa, ¿no? La banda y, bueno, va hacia una especie de pop rock con electrónica bastante salvaje, sí. Bueno, intérprete, compositor y también productor, ¿no? Uh-huh. También has hecho muchas producciones. ¿Qué buscas como productor cuando te enfrentas a un proyecto donde tienes esa visión crítica, en el buen sentido de la palabra, Claro. desde el plano de la interpretación, de la composición, etcétera, ¿no? Yo soy un productor más creativo que técnico, ¿no? Entonces, yo siempre hago una especie de preproducción que me parece, en mi caso, es tan importante como la producción. Uh-huh. Yo le pido al artista de turno, al compositor que me quiere como productor, le pido una serie de referencias, antes incluso de empezar a sentarnos, ¿no? O sea, le pido, dime de qué quieres que vaya este disco, dime tus 5 películas, tus 5 libros, de que creas que estén aquí dentro o que quieras que estén en estas canciones. Luego ya vemos las posibilidades, las limitaciones, si tu deseo es verosímil o no, porque claro, esta cosa del artista hay que aterrizarlos, ¿no? O sea, esto es una cosa muy psicológica. Pero sí les pido como 5 referencias de cada cosa y 5 obras pictóricas o tal. Entonces eso sitúa y entonces ves dónde está el deseo, cómo aterrizan las canciones y empiezas a equilibrar su necesidad creativa que necesita esas canciones con su deseo previo. Uh-huh. Por eso te digo que yo trabajo de esa forma muy creativa. Pues depende de qué tipo de producción, o sea, si ha sido una producción más artística para, como más de corte humorístico, televisivo, como Alex O'Doherty, o una cosa para, o Eva H, que también he hecho cosas con ella, para Vintage, o por ejemplo para Manny Moure, el bajista de Los Toreros Muertos, o colaboraciones así con Ana Curra o tal, son muy diferentes. Por ejemplo, los artistas de los años 80, claro, vienen... o sea, los que han tocado el éxito, o sea, ahora mismo vienen vienen vestidos de gala, en el buen sentido. Sí. Vienen como diciendo, no, aterriza, tenemos que bajar y tenemos que trabajar esto desde una manera psicológica. Entonces, les meto en personajes. Uh-huh. Trabajo mucho el mundo de la máscara y el autor y la interpretación y el mundo de Roland Barthes, ¿no? Esta cosa de, vale, ahora mismo métete en este papel. Uh-huh. O sea, tú vas a ser tú mismo en realidad, pero canta con la máscara, juega con la boca, juega con esa flexibilidad. Y luego me meto también a corregir ciertas letras y ciertas cosas, porque yo no puedo concebir una producción integral de un disco en la que veo ciertas cuestiones, errores. Todo esto es discutible, todo esto es analizado y compartido con el artista, pero me gusta hacer como un plano integral. Luego sí que me gusta también desviarme y ya la mezcla pasársela a un ingeniero o a alguien más técnico. Yo trabajo más la parte del diseño creativo de todo el disco, ¿no? De hecho, equilibras más el rol creativo que, por ejemplo, el aspecto comercial. Es decir, Sí, o sea, sí, porque en realidad yo soy un artista muy underground, o sea, y mi visión cuando te buscan, es artística. saben hombre, lo que... Por supuesto, te voy a poner un ejemplo. Conde, ¿no? Conde, que tú lo conoces, malagueño, de Los Mosquitos, etcétera. Sí. Conde escuchó mis primeros discos de Le Boyer y me decía, tío, es que yo quiero hacer un disco Tom Waits. Y le digo, eso lo tengo muy trillado. Quiero decir, o sea, sé perfectamente dónde está Tom Waits, Vinicio Capossela, Artur Ashe o Arno, ¿no? Entonces conozco bien esa referencialidad de esos mundos y tal. Lo que ocurre es que, claro,
te metes en procesos creativos súper analíticos y es lo que te digo, tienes que aterrizar dentro de las limitaciones del propio artista, ¿no? O sea, luego tienes que hacer equilibrios y cada uno tal. Bueno, son procesos... A mí me encantan los procesos creativos, entonces yo creo que es donde soy bueno. Sí. En el proceso técnico también, no te digo que no, pero creo que ahí en eso... Y como he cortado y he partido, vale, ¿qué es marketing y qué es creación pura, ¿no? Y entonces... Estoy en el lado de la creación, evidentemente, porque ha sido un dogma dentro de mi vida y por mi propia formación, por lo que hablábamos antes. O sea, no me interesa hacer un disco, a no ser que tal, en el que no confíe creativamente. ¿Y crees que te ha llevado, es lo que te ha llevado a escribir Viaje hacia la canción perfecta? Al final, hacer una especie de vademecum, de lo de que todo de las cosas que tú, bueno, entiendes, ¿no? En el proceso creativo para llegar a esa canción perfecta. Claro, yo creo que fue eso y surgió de esas dos pulsiones, ¿no? La primera es la creativa, ¿no? La artística, o sea, como compositor y todo esto. Porque claro, también me he dedicado a hacer bandas sonoras, he hecho unas cuantas ya también y eso... o sea, hay una parte, aunque este libro se centra en la parte, digamos, más de la composición de canciones y tal, pero todo mi background artístico está ahí metido. Y luego también la otra pata, digamos, que es la docente, ¿no? Porque tienes que... Este libro se quedaron fuera como 4 o 5 capítulos porque eran demasiado técnicos o era demasiado para músicos, ¿no? Y entonces, de repente, claro, el libro pues, se podía ir a 600 páginas. Pero tuve que quitar y aligerar porque te dabas cuenta de que yo lo que quería era en realidad acercar las canciones y la arquitectura de las canciones a todo el mundo, ¿no? No solo a los músicos. Por eso yo creo que es un ensayo un poco para todos los públicos en ese sentido. Y entonces están las dos pulsiones, la creativa artística y la docente del profesor que hay en mí también. Claro. Y luego la importancia de la narrativa, ¿no? Narrativa aplicada a las canciones, claro. Narrativa aplicada también a tu condición de escritor, incluso también de tu acercamiento a la poesía, ¿no? Eso es. Claro, en realidad son disciplinas muy tangenciales, fundamentales y que se tocan continuamente, ¿no? Al final, la poesía y las canciones son primas hermanas, ¿no? No pertenecen, en realidad, sí que son de la misma familia. Lo que pasa es que una vive en el soporte musical y otra no lo necesita, ¿no? Porque ya tiene una música interna, ¿no? ¿Quiere decir eso que todas las letras son poemas y todos los poemas son letras? No. O sea, eso una canción es un todo. A mí me pasó una cosa curiosa hace no mucho, que o sea, como jurado de unos premios y tal, me mandaron de jurado de letras de canciones, ¿no? Y me mandaban solo la letra, ¿no? Entonces yo me enfadé, le digo, perdón, es que esto no es así. O sea, yo no juzgo la letra de la canción, yo juzgo la letra de la canción dentro de una canción. Claro. Entonces me parecía tan absurdo que dije, no, a ver, yo es que soy muy punky en el fondo. O sea, tengo esa cosa de, no, si no, esto no va conmigo, es que no tengo necesidad. Como toco tantos palos y tal, no tengo la necesidad de estar vendiendo algo con lo que no comparto. Entonces, eso pues me ha dado muchas hostias y por otro lado me ha enseñado otras muchas, ¿no? Totalmente. O sea, y toda esa constante investigación en procesos creativos aplicados a canciones, a producciones, a tus propios proyectos, a los de terceros. De repente aparece algo que aquí nos encanta, que es el mundo del podcast, ¿no? Y al final, ¿cómo llegas a una composición? Al final, bueno, creo que es diferente, ¿no? Basarte en una imagen para hacer una banda sonora que basarte en la palabra, ¿no? ¿Cómo llegas al mundo del podcast y bueno, ¿cómo te enfrentas a ese reto, por ejemplo, que fue el momento Sonora? Totalmente. Bueno, esto comienza... en realidad hay dos culpables, ¿eh? Hay dos culpables previos que tienen que ver, además, mucho con la industria musical, ¿no? Uno de ellos es Rubén Irisarri,
que me daba la brasa todos los días diciéndome, no, tenemos que hacer podcast, porque claro, él estaba aún en Spotify, además, sí. y de repente me decía, tenemos que meternos y tal, porque sé que mira cómo están las cosas, Spotify está empujando por aquí, no sé qué, y esto era previo a la pandemia, ¿no? Y hablábamos y tal, y luego otro era Dani Mondo, Dani López. Y entre los dos, pues nada, me fueron diciendo, tío, vamos a ver qué es esto, tú controlas de narrativa, eres periodista, controlas bien el relato radiofónico, pero es que además eres compositor y diseñador sonoro, y vienes de hacer bandas sonoras, ¿no? Claro. Entonces había ahí como un cúmulo de cosas y tal, y venga, vamos a probar. Y entonces me llamó Dani, primero fue esto, y me llamó Joan Luna y me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un podcast ahora que está todo el mundo encerrado y tal? Y hicimos Valientes, no sé si te acuerdas. Lo conozco, claro. sí, Eso muy es. Bueno. Y lo hicimos con WhatsApps, porque no podíamos salir de casa. Sí. Entonces los artistas nos mandaban, hacíamos la entrevista, se la pedíamos y nos mandaban WhatsApp. Entonces integrábamos el WhatsApp dentro de un diseño sonoro y era esta cosa de qué está pasando, la pandemia, cómo ve... Era una cosa... A mí estoy muy orgulloso de eso porque creo que fue un hito comunicacional musical en ese momento. Totalmente. ¿Por qué? Porque estábamos encerrados, necesitábamos saber qué pasa, qué artísticamente, creativamente, qué estaban haciendo los otros. Y esto fue un poco nexo de unión, aparte de las redes, evidentemente, y todo lo que sucedía. Pero el podcast, que lo vas a recordar bien porque tú ya estabas por ahí metido... tuvo su momento de álgido ahí, o sea que empezó a subir y claro, hicimos 2 temporadas, Valientes 1, Valientes 2, fue maravilloso y tal, y luego dijimos, vamos a montar una productora, y montamos Suculenta. Suculenta, hicimos como 8 podcasts o así, alguno de ellos, bueno, aparte de Valientes, evidentemente, que lo metimos dentro del cajón y tal, pues por ejemplo el de Valdelomar, que lo hizo Usue, exacto, y tal. Ahí lo presentamos hace 2 años en Estación Podcast, hicieron un dentro demo muy chulo. Yo fui el que peleé esa historia, lo que pasa que en ese bypass me llama Tony Garrido y me dice, oye Miguel, que estoy haciendo un proyecto muy rico, muy creativo, muy ambicioso y necesito a alguien transversal como tú, ¿sabes? Para la composición de la música, ¿no? Bueno, a ver qué es esto y tal. Y entonces Tony me reúne y me dice, esto te va a encantar porque vas a estar componiendo, pero olvídate, me acuerdo de la frase, olvídate de Leguayer ya. Porque aquí hay mucho curro y vamos a tener que meternos a remangarnos y tal para sacar esto adelante y tal. Y le digo, venga, ¿y de qué se trata y tal? Bueno, pues se trata de una plataforma, una productora y plataforma a la vez creativa sobre podcast, que va a entrar documentales, va a entrar el cine a saco, va a entrar los conversacionales y van a entrar como muchas capas de la comunicación y del entretenimiento y tal. Y le digo, joder, pues venga, para adelante. ¿Cuántos compositores somos? Tú. 1. Y se llama Miguel Marcos, así que venga a jugar. Y nada, y fue maravilloso. Fue una etapa, a ver, muy exigente. Fue Vietnam. Sí. Tú piensas que yo estaba a lo mejor con 6, 8 proyectos a la vez, ¿no? Porque salieron en su momento... Bueno, llegamos a cocinar 114, 115 podcasts. ¿Capítulos o...? o lo otro. Lo otro. Vale. O sea, ¿te imaginas? 115 programas. O sea, no, claro, diferentes. hace poco, bueno, Sonora cerró, acabó la aventura y hay un montón de producción que todavía por estrenar, es que, ¿no? bueno, ya sabes, luego lo cogió A3 Media, evidentemente era parte del tal, y ahora lo está reestrenando Onda Cero, ¿no? Podcast. Claro. Pero tú piensas, claro, además, cómo tienes que cambiar, o sea, tu clic mental, de repente de estar trabajando, pues por ejemplo, con Mame Mendizábal, un programa conversacional sobre mujeres históricas, pasar a una ficción sonora con David Serrano, con el director de cine, pasar a Carlangas con Verbena,
que está haciendo otra cosa, o de repente Velero con Jerónimo Andreu, tal. Entonces, o sea, a lo mejor te encuentras con 4 cosas muy diferentes en las que tienes que estar jugando. Lo normal para un compositor de una banda sonora es tener una, o como mucho 2. Claro, y centrarte en... Pero es que no puedes más. Claro. Si no, Hans Zimmer. Claro. Gigante, y cada planta una película, ¿no? Pero aquí era yo en mi estudio, y entonces era muy loco, loco. Muy divertido, muy Vietnam, y claro, un callo increíble. O sea, eso lo que te hace en realidad es qué hay que componer para cuánto. Entonces, ahí se abre la perspectiva del compositor mapa, ¿no? Claro. O sea, de cómo controlas el espectro sonoro a favor de tal. Decías, ¿cuál es la diferencia entre la imagen y lo sonoro? Bueno, es que hay una cosa que es clave, yo creo. Los propios guionistas de cine, David Serrano, Claudio Tolcachir, yo qué sé, cualquiera, Sesgay o cualquiera, no hacen pie en sus guiones para ficción sonora. Se pierden. No hay perspectiva. La narración cambia, la narración es escucha. Entonces los planos visuales, o sea, el plano medio, el plano general, el plano cenital, esa música, o sea, en sonido... La cámara se acerca hacia la cara, mientras que es una lágrima subjetiva. Exacto, esa subjetividad la tienes que desarrollar con los oídos. Y tenemos muy mal entrenamiento y muy mal aprendizaje sonoro, ¿no? Con ello. Entonces, de repente, tenías que reescribir con ellos cosas sobre la marcha también. Y a mí me tenía un poco también eso. O sea, venga, a ver este guión tal, una cosa tal. Y luego, por ejemplo, Relojeros, ¿no? Que lo hizo... No sé si lo... Fantástico. Pues en Relojeros a mí es de las cosas más brutales, y la música me encantó. Me acuerdo de la reunión con Javier Gómez Santander, Tony, estaba Pablo Batista, claro, que era el director de contenidos, y yo... Y hablando de cómo íbamos a cocinar eso, que era riquísimo, ¿no? O sea, una narrativa era como meter dentro de dentro del documental una ficción. O sea, es que es muy complejo. Ese mundo de la ficción sonora, ¿no? Totalmente. Y fue, pues eso, riquísimo. A mí me pareció increíble. Eso, ahora mismo se pueden ir escuchando poco a poco, porque se están reestrenando en Onda Cero. Totalmente. No, pero está muy bien la reflexión también, porque es, evidentemente tú haces una banda sonora de largometraje, te metes como casi a nivel interpretativo con el método Stanislavski, de que te metes en el papel con una banda. Pero bueno, al final aquí se trataba, ¿no?, de sacar muchos proyectos a la vez, que bueno, te implica además, o sea, que a mí me parece riquísimo, y me encanta el trabajo de las raras, gente así que bueno, apuesta por el paisaje sonoro. Es que además cómo lo cuidan desde un sitio muy pequeño, o sea, que no necesitan a Hollywood para contarnos un relato. Totalmente. Bueno, ¿cómo ves el estado actual de la industria musical para los creadores independientes? Es complejo. Divertido. Bueno, hoy siempre, ¿no? Porque siempre está la trinchera de la independencia. Exacto. Hemos estado. Exacto. Yo creo que lo que sucede es que tenemos un problema estructural. Es decir, tiene su parte evidentemente buena la democratización tecnológica, que es que cada uno puede componer en su casa, cada uno puede publicar desde su casa, cada uno puede promocionar desde su casa. Es decir, que, digamos, todo el proceso 360 lo puede hacer desde su casa, ¿no? O sea, en ese plano, digamos, autogestionado. ¿Eso qué genera? Pues una cantidad de material ingente, sin filtro, pero das la posibilidad. O sea, yo soy más posibilista en ese sentido. Me parece bien que suceda eso. Lo que ocurre es que ya no hay filtros. O sea, entonces los filtros, no tenemos tiempo, o si es un medio, o si es un sello, o si es lo que sea, para escoger y para generar espacios de reflexión y de escucha. Un poco volvemos a esto. Entonces, yo creo que los tiempos son evidentemente más líquidos, no más complejo la manera de que una banda salga adelante. Yo creo que tenemos así diferentes maneras de enfrentarnos a esto. A nivel compositivo también ha modulado todo esto, ¿no? Porque ahora mismo la gente quiere datos, quiere tener escuchas mensuales, o sea, oyentes mensuales, quiere tener más escuchas. Yo creo que el monopolio del algoritmo nos ha hecho daño, eso sí. Absolutamente. Entonces, creo que la inteligencia artificial nos va a hacer más todavía,
pero es que creo que todo esto es un problema estructural de que están quitando la música de los institutos y de que seguimos con la flauta dulce en los colegios, tocando la escala pitagórica, ¿sabes? Sí. Es absurdo. Vamos a darles capacidad crítica, ¿sabes? Yo es que creo que hay un problema estructural de enseñanza. Si tú de repente a un niño de 6 años le dices, mira, esta canción, vamos a hablar de algo, mira, Space Oddity, en una clase de inglés, mirad cómo, chicos, está hecha esta canción, o sea, tal, no sé qué. Es decir, atraer, o sea, me parece fundamental la educación y creo que tiene mucho que ver porque en realidad es el pueblo y la masa crítica el que puede decidir esto. Sí. Ahora están decidiendo por nosotros pues, el gran algoritmo, todo esto, pero no hay masa crítica. Esto es como lo de Lux, ¿no? Ayer me preguntaban para El País también, oye, ¿qué crees de tal? Es que no lo he escuchado, ni lo pienso escuchar de momento hasta que baje el hype. Yeah. ¿Por qué? Porque no quiero ruido. O sea, quiero disfrutar de un disco bueno, seguro que es bueno, seguro que me va a encantar, seguro que tal, pero creo que hay que aterrizar las cosas a tierra. Están pasando muchas cosas como para canibalizar todo en el mismo sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto crea tendencia y crea marca, no solo la marca Rosalía, sino la marca de cualquier artista con una fuerza, pues eso, o sea, ¿cómo no vas a ir a los conciertos de Radiohead? Bueno, sí, a lo mejor había que ir, a lo mejor no. O sea, quiero decir, esta cosa de no perderse todo, están pasando muchas cosas en muchos sitios, ¿no? Como la película, ¿no? Muchas cosas en todas partes, ¿no? Total. ¿Y crees que al final, bueno, toda la reflexión que hace sobre todo, crees que lleva a eso, pues a ese papel que deberían tomar las instituciones públicas en la formación musical? Absolutamente. Absolutamente. Yo creo que es un cambio estructural que nos llevaría años volver a devolverle la música al pueblo, realmente, a que todo el mundo entienda qué es una canción, para qué sirve. Pero si nos hemos parado a pensar qué es y para qué sirve una canción en estos tiempos. No, simplemente lo consumimos. Ya no escuchamos música, la consumimos. Entonces estamos scrolleando todo el rato y estamos viendo cosas en Instagram, en TikTok y tal, de 10 segundos, de 15 y tal. Hemos perdido esa manera. Los compositores ahora, para poder vivir de esto o querer vivir de esto, ya las canciones se basan en hypes de 10 segundos, en el estribillo rápido, en la manera... Enfocado al reel, a los 15 al TikTok. Exacto, o sea, dices, pero perdona, o sea, yo no reivindico la canción canónica de Like a Rolling Stone, en el río, ya, o sea, toda la narrativa que eso conlleva, pero estamos en una cosa un poco tan urgente y tan pasajera que no nos deja escuchar. Es que yo creo que todo esto tiene que ver con el propio ruido político, social, económico, y es exactamente lo mismo. Faltan espacios de escucha y de reflexión. Faltan espacios como este. De escucha, de conversación, de qué sucede. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el sistema no permite que la música dentro de la docencia sea un punto clave como lo es la filosofía o como ciertas cosas que de repente... Perdona, a lo mejor el bilingüismo tenemos que pensar si nos interesa tanto, ¿no? Porque canibaliza absolutamente otros saberes y otras herramientas que necesitamos para trabajar. Entonces, bueno, yo soy muy crítico con eso y creo que ya en cuanto a la industria musical, bueno, pues es lo que podemos hacer y lo que nos queda. Es decir, no tenemos margen de maniobra. Tú lo sabes mucho mejor que yo. Creo que estamos viviendo un momento supraliminal, es decir, no controlable, y que nos adaptamos a lo que hay. ¿Cómo lo ves tú esto? Porque es una cosa que te lanzo yo. Totalmente. O sea, es supraliminal en el sentido de que no podemos manejar pequeñas decisiones, pero no está en nuestras manos. ¿Ya? No, está totalmente, estamos dirigidos. Exacto. Estamos dirigidos, sí. Aparte, bueno, a mí me pasa con artistas que planteas el siguiente paso y muchas veces te salen esa frase fatídica que es que eso perjudica a mi algoritmo. Es como, joder. O sea, no estamos haciendo canciones, llevamos haciendo canciones toda la vida intentando buscar un oído receptor que se emocione, pero de repente nos han puesto un intermediario de por medio, que es al final el que
canaliza eso, las manda la señal de todo. Tal. Exacto. Sí. La calidad. Y la calidad. O sea, la compresión que hay. Tú sabes cuando sale el disco del máster y de repente, bueno, un máster, digamos, trabajado, artesanal, bien, o sea, tal, con buen equipo y tal, y con un buen masterizador, después de una buena mezcla, quiero decir, y de repente llega Spotify y te lo aplana más. Te la aplasta. Quiero decir, estamos... Y todo suena igual. Bueno, pues yo qué sé, estamos en ese río. ¿Qué podemos hacer? Trabajar desde estructuras. ¿Nos va a llevar más tiempo? Sí, pero yo soy partidario de hacer una revolución desde la educación musical, ¿no? Totalmente. Bueno, composición, producción, interpretación, bandas, docencia, podcast. ¿Qué le queda a Miguel Marcos por hacer? ¿Qué te gustaría... ¿En dónde te gustaría investigar, indagar? Muchas cosas, ¿eh? O sea, yo, si te fijas, o sea, voy saltando de una cosa a otra porque me apasiona este mundo. Yo, desde los 17, 18 años, solo he vivido de la música, como dices, de una manera no solo docente, sino artística, sino de productor. He tenido épocas que he dejado la docencia un poco y me ha dolido porque tengo carne docente, me encanta. O sea, yo ahora me haces la pregunta de, por ejemplo, ¿qué te gusta más, el escenario o las aulas? Y no te puedo contestar. O sea, es que la distancia pequeña creo que es el primer punto, digamos, socrático, ¿sabes? O sea, quiero decir, es la pequeña, la conversación, la manera en la que transformamos la comunicación en información, ¿no? ¿Qué me queda? Yo creo que en eso... Es que no te podría decir porque estoy muy contento con todas las cosas que voy planteando, haciendo. Yo creo que seguir bien y seguir haciendo, transmitiendo y divulgando y comunicando a través de la música, ¿no? A través de las canciones. Yo creo que seguir hacia adelante, sí. Genial. Y crear comunidad, ¿no? Porque absolutamente. También, estamos hablando con una persona que el día del apagón enchufó un generador a un aparato de música en la Plaza San Ildefonso para que todos disfrutásemos de música. De música y de información. Y de información, por supuesto. Sí. Ahí, claro, ibas saltando la radio y bueno, no, esto no me interesa, tal. O sea, luego esa manipulación, ¿no? Que tenemos los artistas o los creadores. Dices, uy, que viene, que se ha cambiado y estamos en una emisora que no debemos. Hay que volver. Es decir, somos los creadores y los compositores, en el fondo somos unos buenos manipuladores. Pues nada, oye, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Nada, como sabía lo que me esperaba y bueno, me encanta esa mezcla al final de creatividad y de reflexión que yo creo que es importante hoy más que nunca. Totalmente, es que estos espacios como el que tenéis aquí son absolutamente necesarios porque, uno, no quedan y dos, necesitamos seguir tramando y gestionando esta velocidad y o sea, esta crítica en la que tenemos que crear para sobrevivir. La evangelización, efectivamente. Pues nada, exactamente. Muchísimas gracias, Miguel. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio y con Paula los mandos técnicos, con Sandra asistiendo y nos vamos con una amapola de McEnroe. Adiós. A las ventanas, sin darte cuenta de que eran las de tu casa. Solías quedarte la última en las fiestas, bailando sola las canciones que no sonaban. Te vi escribir tu nombre en los espejos, después leerlo y sentirte muy lejos. Aquellos días de miel y barro, aquellas noches buscabas algo, una amapola, una caricia, alguna paz que fuese tuya. Solías cubrir de escarcha cada gesto, mientras todo se te quemaba por dentro, siempre callada cuando te preguntaba